Profe, su micrófono está apagado. Está apagado su micrófono, profe. ¿Sí viste este? Perdón, jóvenes, disculpen. No, no se preocupe. Bien, les comentaba que vamos a iniciar con el tema del transistor bipolar, que es un dispositivo de 3 capas, ¿sí? Dentro de los transistores existen diferentes tipos de transistores. Estamos viendo principalmente nosotros dos tipos, que son los bipolares, que generalmente son, principalmente son NPN y PNP, ¿sí? Y los transistores de efecto de campo, que son de unión, que es el canal N o JFET-N, o canal P o JFET-P, y el metal óxido semiconductor, que es canal N, que es el MOSFET-N, o canal P, que es el MOSFET-P, ¿sí? Que puede de alguna manera también ser de acumulación o de reflexión, ¿sí? Entonces, son los diferentes tipos de transistores, ¿sí? Existen también unos transistores que son los MESFET, que son transistores de efecto de campo metal óxido semiconductor, o MOSFET, que son transistores de efecto de campo metal óxido semiconductor, ¿sí? Entonces, son los diferentes tipos principalmente nosotros vamos a ver aquí en la clase lo que son los bipolares y los de efecto de campo. Si recuerdan ustedes, en el caso del diodo, en una unión PN, ¿sí? Pues podemos tener nosotros en la parte P lo que sería el ánodo, en la parte N lo que sería el cátodo, ¿sí? Y podríamos nosotros ver en el momento en que se hacía la unión de los dos materiales P y N, pues teníamos una zona desértica o una zona de deflexión, ¿sí? Si nosotros polarizamos, en este caso, de manera directa este diodo, podemos ver que puede existir una cierta circulación de corriente, ¿verdad? Sí. Sí. Adelante, perdón, ¿hay alguna pregunta? Entonces podemos ver el comportamiento de la unión PN, ¿sí? Cuando está polarizado de manera directa. Podemos ver que de alguna manera en la parte P pues tenemos la concentración de huecos y en la parte N están los electrones circulando. Y podemos también ver una unión también PN o NP presentada aquí con una polarización inversa, ¿sí? Tenemos el negativo de la fuente AP y el positivo de la fuente AN, ¿sí? En donde pues aquí lo que se espera es que nada más exista una corriente inversa de saturación, si recuerdan ustedes, porque en sí la zona desértica pues está, eh, crece esta zona desértica o zona de flexión, crece y entonces no hay circulación de corriente, ¿sí? Nada más hay una pequeña corriente que es la corriente inversa de saturación, ¿de acuerdo? Y pues podemos ver nosotros, si tratamos de estas dos uniones, pues hacer una conexión, digamos, física entre ellas. Podemos ya tener un dispositivo con esas 3 capas, una P, una N y otra P, pero de alguna forma aquí pues tendríamos un problema con esas dimensiones que tenemos, en donde pues estaríamos trabajando de alguna forma independientemente en la parte PN que está en la parte izquierda, y pues no tendríamos nosotros el funcionamiento que nosotros desearíamos, ¿verdad? Por lo que pues eh, tendríamos que hacer menos grande la parte central, ¿sí? Para poder tener un comportamiento como nosotros queremos, ¿sí? Entonces, con esta condición, ¿sí? Podemos ver que puede existir una circulación
de corriente entre la terminal de la izquierda P hacia la terminal de la derecha P, ¿sí? Y pues van a estar viajando los electrones de un punto a otro y se van a estar derivando algunos electrones hacia la terminal intermedia en donde tenemos AN, ¿sí? Es como se va a comportar. Circulan los electrones y algunos se van hacia la parte de la terminal central y los otros están circulando entre las terminales P, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues tenemos un comportamiento de esta manera, no tenemos una corriente grande, digamos, que va a estar circulando entre una terminal, de la terminal P de la izquierda a la terminal P de la derecha, ¿verdad? Y a la parte central una pequeña corriente que va a estar circulando, ¿sí? A estas terminales, pues la terminal central se le denomina como base, ¿sí? A la parte central, a la parte, digamos, de la izquierda sería el emisor y en la parte de la derecha sería el colector. Entonces tendríamos nosotros ya con esto el efecto del transistor. Su símbolo, en este caso tenemos considerado en donde el emisor pues va a tener una flecha, en este caso entra hacia la placa que tenemos aquí, en donde tenemos la base, ¿sí? Y el colector pues no tiene ninguna flecha, están de manera como una línea, ¿sí? Entonces tendríamos la parte del símbolo del transistor como emisor, base y colector. ¿Sí? Este transistor, pues es un transistor que es PNP, puesto que aquí vemos que la flecha del emisor está ingresando al dispositivo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener un transistor PNP. Aquí tenemos el emisor, la base y el colector. Y también podemos ver con lo que ahorita se demostró gráficamente que tenemos una unión polarizada de manera directa, ¿sí? Y la otra unión la tenemos polarizada de manera inversa. ¿De acuerdo? ¿Sí? En esta condición en que estamos polarizando nosotros el dispositivo, estamos considerando que va a trabajar, o podemos considerar que va a trabajar en una región que se denomina como región activa. Dentro del transistor, pues va a tener varias regiones que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces podemos ver que la terminal de base actúa como una terminal de control, manejando una fracción de la corriente mucho menor a la del emisor y el colector. Y el emisor tiene una concentración de impurezas muy superior a la del colector. El emisor y el colector no se intercambian, ¿sí? Deben de considerarse como tal el emisor como emisor y el colector como colector. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por las características que tiene cada uno de ellos. Aquí podemos ver un transistor NPN, ¿sí? Cómo podemos también polarizar la unión, la primera parte, digamos, del transistor está polarizada de manera directa y la segunda parte del transistor está polarizada de manera inversa. Al estar polarizado de esta forma, pues tenemos la circulación de corriente, ¿sí? Entre el emisor al colector, ¿sí? Con una pequeña corriente que va hacia la base. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros, ¿sí? Cómo vamos a tener una mayor corriente entre emisor y colector, ¿sí? Y la corriente de base. Si se dan ustedes cuenta aquí, pues obviamente los sentidos de las corrientes está cambiando por la polaridad que se le está dando al dispositivo y puesto que se va a tratar de un dispositivo NPN. Entonces, se comporta de forma equivalente al transistor PNP, salvo que la corriente se debe mayoritariamente al movimiento de electrones
En un transistor NPN, en conducción, la corriente de emisor, colector y base circulan en sentido opuesto a la de un PNP. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? A ver si por favor lo puede cerrar, si no tiene una pregunta. Bien. Entonces, podemos ver nosotros el símbolo de un transistor NPN. Si se dan ustedes cuenta, cambia aquí. El emisor, su flecha sale del dispositivo, ¿sí? Y pues el colector está de manera normal y la base también. Y entonces aquí podemos nosotros identificar con esto, con el sentido de la flecha, si se trata de un PNP o de un NPN. En este caso es un NPN, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sentido de la flecha que tenemos en el emisor sale del dispositivo. Y entonces también lo mismo, tenemos el emisor, la base y el colector. Es un transistor NPN. La mayor movilidad que presentan los electrones hace que las características del transistor NPN sean mejores que las del PNP de forma y tamaño equivalente. Los NPN se emplean en mayor número de aplicaciones, ¿sí? Entonces, casi por lo general, cuando se ejemplifica o se hacen circuitos eh, o en aplicaciones, por lo general se utilizan NPN, pero podemos utilizar pues, los PNP nada más de alguna manera, considerando pues la polaridad que se debe de tener en las fuentes de alimentación o en la polarización que se le tiene que dar al dispositivo. Bien, entonces podemos de alguna manera concluir en un transistor bipolar está formado por dos uniones PN. Para que sea un transistor y no dos diodos que se deben de cumplir dos condiciones. Una es que la zona de base debe ser muy estrecha y el emisor debe estar mayor dopado, con mayor dopaje, ¿sí? Normalmente el colector está muy poco dopado y es mucho mayor, ¿sí? Entonces podemos ver aquí una estructura física, ¿sí? De un transistor en donde tenemos, digamos, la parte del colector que tiene un tamaño físico mayor, el emisor que tiene un tamaño físico menor y lo que sería la base, ¿verdad? Entonces podemos ver nosotros las características de alguna forma de los transistores. Aquí podemos ver un dispositivo que tiene tres terminales en donde tenemos dos de las tres terminales actúan como terminales de entrada, ¿sí? Que tenemos aquí dibujada como la parte de la entrada y las otras dos terminales están como la parte de salida, ¿sí? Entonces aquí pues estamos dibujando un dispositivo que ahorita lo sustituimos por un transistor y para poder nosotros encontrar las relaciones que se pueden tener ahí de corriente y de voltaje, ¿sí? Entonces la potencia consumida en la entrada es menor que la controlada en la salida, ¿sí? La tensión entre las terminales de entrada determina el comportamiento eléctrico de la salida. La salida se comporta como una fuente de corriente controlada, ¿no? En la zona lineal o activa, ¿sí? Y en saturación se comporta como un cortocircuito. Aquí ya con esto estamos de alguna manera viendo que existen algunas regiones de trabajo del dispositivo que vamos a ver más adelante, que debe ser la región activa, y que es la región de corte y la región de saturación y la activa inversa. Serían cuatro. Y bueno, el circuito abierto que sería en corte, ¿verdad? Podemos ver nosotros aquí a un transistor NPN, en donde podemos tener aquí, ver su símbolo. Tenemos también la entrada, como lo vimos en el dibujo anterior, ¿sí? La entrada está entre la base y el emisor, ¿sí?
tenemos un valor de voltaje base emisor, una corriente de base, ¿sí? Tenemos en la salida el voltaje colector emisor, tenemos una corriente de colector, un voltaje colector base y una corriente de emisor. Si se dan ustedes cuenta aquí los sentidos de las corrientes, cómo las tenemos, ¿sí? Y cómo estamos nosotros polarizando el dispositivo, en donde aquí se trata de un transistor NPN, ¿sí? La base es P, estamos polarizando con positivo de la fuente a la base y con negativo al emisor. Y en el caso de la parte de salida, estamos polarizando inversamente, ¿sí? Al lo que sería el colector con positivo y con negativo el emisor, ¿sí? Entonces, nosotros de alguna manera tenemos aquí las tres corrientes, que es la corriente colector, corriente de base y corriente de emisor. También tenemos tres voltajes, que serían el voltaje colector emisor, voltaje base emisor y voltaje colector base, que es la parte de esta unión aquí, ¿sí? En la práctica basta con conocer solo dos corrientes y dos tensiones, ¿sí? Normalmente se trabaja con una corriente de colector, una corriente de base, un voltaje colector emisor y un voltaje de base emisor, ¿sí? Más adelante vamos a ver, de alguna forma, los parámetros que pueden ser conocidos y por qué van a ser ese valor. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta parte, que es el voltaje base emisor, sería como el comportamiento de una unión de un diodo, que generalmente ese valor es de 6.7 volts, ¿sí? Entonces, podemos ver nosotros que el valor de la corriente de emisor, pues va a ser la suma de la corriente de colector más la corriente de base, y el voltaje colector base que tenemos aquí va a ser igual al voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, aquí con esto, tengan en cuenta estas ecuaciones que son generales, ¿sí? Y que son importantes conocer. Bien, aquí podemos ver que podemos tener características de entrada en donde la corriente de base es igual a la función del voltaje base emisor y voltaje colector emisor, ¿sí? Y también, pues, podemos tener lo que son las características de salida, en donde la corriente colector está en función del voltaje colector emisor y corriente de base, ¿sí? Entonces, con esto podemos ver o tener idea de que vamos a tener nosotros una gráfica de entrada y vamos a tener una gráfica de salida, considerando que vamos a tener tres parámetros para la gráfica de entrada, donde vamos a tener la corriente de base, el voltaje base emisor y el voltaje colector emisor. Y en el caso de salida vamos a tener la corriente colector, ¿sí? Voltaje colector emisor y corriente de base, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo serían esas gráficas. En este caso podemos ver, en el caso de la entrada, que vamos a tener la corriente de base, el voltaje base emisor para un determinado valor de voltaje colector emisor, ¿verdad? Entonces estamos viendo la relación que existe, ¿sí? En las características de entrada. Si estamos viendo aquí esa señal de entrada que tenemos aquí y vemos que se comporta como un diodo de unión normal, entonces lo que se puede esperar aquí es que para un determinado valor de voltaje colector emisor vamos a tener nosotros una curva característica determinada que va a ser parecida a la de un diodo, ¿sí? Entonces podemos ver nosotros aquí que tenemos esa curva característica en esta unión, ¿sí? Que es la de como si fuese un diodo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí para un valor determinado de voltaje colector emisor, ¿sí? Esta curva, ¿sí? En donde pues tenemos en el eje de corrientes la corriente base y en el eje de voltajes el voltaje base emisor. Podemos tener aquí, exagerando un poco,
Si variamos el voltaje colector-emisor, si incrementamos ese valor de voltaje colector-emisor, pues la curva tendría una variación que aquí está muy exagerada, pero es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, las características de este diodo dependen del voltaje colector-emisor, pero la variación es pequeña. En la característica de salida, pues tenemos la parte de la corriente de colector, y tenemos la corriente de base y el voltaje colector emisor. ¿Sí? Entonces podemos nosotros ver aquí la corriente de colector, en el eje de corrientes, el voltaje colector emisor, para un valor de corriente de base. ¿Sí? Para un valor de corriente de base. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos tener una corriente de base, ¿sí? Para un valor de una corriente de base vamos a tener un valor de una corriente de colector, ¿verdad? Si tenemos otro valor de corriente de base, pues vamos a tener otro valor de corriente de colector. Entonces, vamos a determinar nosotros que podemos tener diferentes valores de corriente de base y vamos a tener diferentes valores de corriente de colector. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo general va a ser una corriente de base que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y nos va a resultar una corriente de colector, ¿sí? Luego vamos a determinar también el punto de operación, ¿sí? Marcando la recta de carga y el punto de operación definirlo para poder encontrar un valor de corriente de base, un valor de corriente colector y un valor de voltaje colector emisor, ¿sí? Bien, entonces en el caso, habíamos visto que era aquí NPN, ¿verdad? Entonces aquí en NPN lo que vamos a ver es la linealización de la característica de salida, ¿sí? Aquí considerando, porque la curva pues es más parecida a esta que tiene una pequeña pendiente, ¿sí? Pero pues haciendo la linealización podemos ver que aquí podemos tener un valor de corriente de base del orden de los microamperes y tenemos un valor de corriente de colector del orden de los miliamperes, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos una cierta relación, ¿sí? Si hacemos esa linealización así un poquito exagerada, pero bueno, para efectos de ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que aquí tenemos nosotros, cuando tenemos una corriente de base de 400 microamperes, vamos a tener una corriente de colector de 40 miliamperes. Si tenemos una de 300 microamperes, vamos a tener nosotros una corriente de colector de 30 miliamperes, ¿sí? Y así sucesivamente para cada valor de corriente de base, ¿sí? Entonces podemos nosotros ver aquí en esta parte, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en este cuadro azul, estamos trabajando en la zona activa, en donde tenemos que el valor de la corriente de colector va a ser igual a una ganancia en corriente que es beta por la corriente de base, ¿sí? Entonces, si nosotros despejamos este valor de beta, podemos ver la relación que se puede tener, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el parámetro fundamental que describe las características de salida del transistor es la ganancia en corriente, que es beta, ¿sí? También tenemos otra zona de trabajo, que es la zona de corte. Y se dan ustedes cuenta que en la zona de corte lo que nos representa es que tenemos un voltaje colector emisor grande, ¿sí? Y una corriente de colector cero o muy pequeña, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos otra zona que sería la zona de saturación, ¿sí? En donde, si se dan ustedes cuenta, tenemos un voltaje colector emisor pequeño o cero, ¿sí? Y una corriente de colector grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podemos ver región activa en la parte central de la gráfica. Si recuerdan ustedes la parte azul, ¿sí? Si recuerdan ustedes la parte azul, zona activa, zona de corte,
voltaje colector emisor grande, corriente de colector cero o mínima, ¿sí? Zona de saturación, ¿sí? Tenemos nosotros lo que sería el voltaje colector emisor cero y una corriente de colector grande, ¿sí? O un voltaje colector emisor mínimo, ¿sí? Algunos fabricantes ya nos proporcionan ese voltaje colector emisor en saturación, que pues puede ser del punto 2, punto 3 volts, más o menos, ¿sí? Es el valor de voltaje colector emisor en saturación. Bien, aquí en el caso del transistor NPN, en la característica de entrada, también si se realiza lo que sería la linealización, podemos ver aquí que se trata en la unión base-emisor, o el comportamiento de un diodo, ¿sí? En donde pues si hacemos las aproximaciones, si recuerdan ustedes, pues, podemos tener nosotros en la región comparación inversa, tendríamos cero valor de corriente, y ya en operación directa, cuando llegamos al valor de 0.6 volts o 0.7 volts, se empieza a conducir, ¿sí? En donde se puede representar aquí, digamos, de alguna forma por una fuente de voltaje de ese valor de 0.6, 0.7 volts y una resistencia interna del dispositivo. Se recuerdan que nos da la pendiente que aquí se representa. En el caso ideal, pues sería así. En el caso real es como lo pintamos en la parte anterior. ¿Sí? Bien, entonces podemos ver aquí cómo se puede representar la región en la zona activa. ¿Sí? En la zona activa podemos ver nosotros si viéramos un circuito equivalente, ¿sí? Tendríamos aquí el voltaje base emisor, en la unión base emisor, la corriente de base, la corriente colector, la corriente de emisor, el voltaje colector emisor, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podríamos ver en esta zona activa ese voltaje base emisor, esa corriente de base, lo que tendríamos aquí una fuente de, digamos, lo que sería la ganancia en corriente por la corriente de base, que se representa como una fuente de corriente, y la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Eso, si consideramos trabajar en la zona activa, se representaría así de alguna manera, ¿verdad? Y en la zona de saturación, nosotros podríamos ver aquí que tenemos un valor de corriente de colector grande, pero un voltaje colector emisor mínimo. Si se dan ustedes cuenta aquí, el voltaje de colector emisor aquí sería cero, estaría así como si fuese un cortocircuito aquí. En esta parte, ¿verdad? No habría caída de voltaje, ¿sí? Entonces tenemos el valor de voltaje base emisor, una corriente de base y una corriente de colector, que sería una corriente colector muy grande, ¿verdad? ¿Sí? Y en la de corte, pues nosotros representaríamos como zona de corte el voltaje base emisor, que no tendríamos aquí, ¿verdad? La corriente de base, la corriente de colector, que pues también es igual con cero, ¿sí? Y el voltaje colector emisor, que se presentaría completamente el de la fuente de alimentación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la corriente colector es cero, el voltaje colector emisor es el valor de la fuente, valor máximo de voltaje, y la corriente de base pues también sería cero, entonces sería como aquí un circuito abierto, ¿no? Entonces así es como se podría representar el comportamiento del transistor bipolar en las diferentes regiones de trabajo, ¿sí? Aquí para el caso de un transistor PNP, ¿sí? Podemos ver sus características de entrada. Tenemos aquí el valor del voltaje emisor base. Si ven ustedes, estamos viendo aquí por la polaridad que tenemos, va a ser de esta manera: voltaje emisor base, corriente de colector, corriente de base, también el sentido de las corrientes, si pueden verlo,
y el voltaje emisor colector. Entonces vamos a tener la corriente de base, el voltaje emisor base para un voltaje emisor colector, y cómo se comporta. También muy similar al caso de el NPN, el PNP, ¿verdad? Entonces las tensiones y las corrientes van en el sentido contrario a las de un transistor NPN. Entre el emisor y la base se comporta como un diodo, la corriente por la base es saliente, ¿sí? En las características de salida, pues también tenemos el valor de lo que sería el eje de corriente de colector, el voltaje emisor colector, ¿sí? Que vamos a tener para diferentes valores de corriente de base, ¿sí? También un valor de corriente de colector determinado. Entonces vamos a ver aquí nosotros las corrientes que circulan en colector de saliente y es controlada mediante la corriente de base, ¿sí? También como en el caso del NPN, el PNP, ¿sí? Nada más tener cuidado con las polaridades que nosotros estamos manejando y los sentidos de las corrientes, obviamente. Bien, jóvenes, por ahí le dejamos el día de hoy. Bueno, vamos a terminar esta diapositiva. Nada más vemos de alguna forma como resumen. Tenemos aquí el transistor PNP, ¿sí? Zona P, zona N, zona P. Es el transistor PNP. Tenemos la parte del colector, la base y el emisor, ¿sí? Colector, base y emisor. Y el NPN, tenemos colector, base, emisor. Si se dan cuenta, el colector es P en el PNP, la base es N y el emisor es P, ¿verdad? En el caso del transistor NPN, el colector es N, la base es P y el emisor es N. ¿Cómo podemos distinguirlo? Pues aquí pueden darse cuenta, ¿sí? Cuando es PNP, la flecha está entrando hacia el dispositivo y cuando es NPN, la flecha está saliendo del dispositivo. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta. No, Creo que yo sí todo tengo bien. una pregunta. ¿Perdón? Yo sí tengo una pregunta, profe. A ver, dígame. Bueno, no sé si esté relacionado al tema, pero en un diseño, ¿cómo saber cuándo emplear un transistor PNP y un NPN? Bueno, Porque veo que sí, perdón. sí, Es que veo dígame. que la única diferencia es que cambia el sentido de la corriente. Sí, la diferencia es el sentido de la corriente y la polaridad, como se les van a manejar las uniones del dispositivo, ¿sí? Por lo general habíamos dicho que nada más era una manera de utilizar el NPN generalmente, pero también se puede utilizar el PNP, nada más con el cuidado del sentido de la corriente y de los voltajes como está polarizando el dispositivo. Y dependiendo porque las características en cuanto a ganancias de corriente, ¿sí? Que se puedan tener, pues pueden ser muy similares uno con respecto al otro, ¿sí? Quizás no sé si requieras algún sentido especial en alguna aplicación del sentido de la corriente y que sea diferente. Puedes tomar la decisión de usar un PNP en lugar de un NPN, entonces puede ser eso, ¿no? Pero, pues, de alguna forma, así en general se puede considerar que es indistinto, ¿sí? Obviamente cuidando eso, que es importante el sentido de las corrientes, ¿sí? Yo no le veo de alguna forma, porque sus características que vamos a ver más adelante, y como son las ganancias de corriente y demás, pues nos va a dar algunas condiciones para nuestra aplicación que nosotros queremos desarrollar, ¿verdad? Entonces, mire, ahorita nada más para terminar, ahorita que ya vi la otra lámina aquí. De acuerdo. Gracias, profe. Sí, aquí podemos ver que, bueno, el emisor debe estar mucho más ocupado de que la base debe ser mucho más pequeña que la longitud de la difusión de los mayoritarios del emisor,
y eso se considera que es muy importante. Y podemos ver nosotros las características ya para de alguna manera terminar por el día de hoy del transistor bipolar, en donde tenemos las características de entrada y las características de salida. Dentro de las características de entrada podemos ver nosotros que tenemos el voltaje base en un NPN, tenemos el voltaje base emisor para diferentes valores de voltaje colector emisor, ¿sí? Un valor de corriente determinado, ¿sí? Aquí se pueden ver las diferentes valores, ¿sí? Esto está muy exagerado, ¿no? Pero la variación es muy pequeña. Y podemos ver aquí en las características de salida el voltaje colector emisor, la corriente de colector, para diferentes, digamos, para este valor de voltaje colector emisor máximo, ¿sí? Tenemos también valores de voltaje de voltajes máximos y corrientes máximas. Aquí vamos a tener voltaje colector emisor máximo y corriente colector máxima, y también para una corriente de base también determinada máxima, en donde podemos nosotros trabajar el dispositivo, digamos, en la región activa, que sería aquí en esta, pero sin rebasar esos máximos, porque de alguna manera nos salimos de la zona de trabajo segura, ¿sí? Y pues se puede dañar el dispositivo si ya sobrepasamos estos valores máximos de voltaje y de corriente. Entonces, al tener un valor de voltaje y de corriente máximo, también vamos a tener un valor de potencia máxima, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, podemos nosotros ver o darnos cuenta que estamos limitados por esta situación en cuanto a los valores de voltaje y corriente máximos, ¿sí? Entonces aquí, si se dan cuenta ustedes, pues tienen la región de corte, la región de saturación y de alguna forma lo que sería el comportamiento, digamos, ya de conducción ya o de que el dispositivo empiece a conducir un valor grande de corriente, ¿sí? Que puede ser una avalancha primaria o una avalancha secundaria, dependiendo del valor de la corriente de base, pues vamos a tener nosotros una corriente muy grande ya de colector, y que se va a disparar al rebasar esos valores máximos de voltaje y de corriente que nosotros podemos manejar, ¿sí? Nada más para que tengan cuidado en el trabajo, digamos, en la zona segura del dispositivo. Bien, no sé si tengan ustedes alguna otra duda, otro comentario, jóvenes. Bueno, entonces, nos vemos, creo que el día de mañana nos toca, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana. Y si no tienen dudas. No tienen dudas, jóvenes, ¿todo bien? No, profe, por el momento todo bien. Todo bien, profe. Bueno, ok, espero que todos estén bien, que hayan regresado con bien de las vacaciones, que no tengan problemas y que si no, cuídense mucho. Ahorita ya estamos en espera de la tercera ola que le llaman para el COVID. Hay que cuidarse mucho, jóvenes, cuiden a su familia, traten siempre de, ahora sí que la sana distancia y todo lo que nos recomiendan para no tener problemas. Entonces, Gracias, profe. Igual usted. gracias y que la pasen bien, Gracias, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Hasta Luego, mañana, profe. profe. Gracias, Hasta luego, nos Hasta luego. vemos. profe.